Hola, reciban un saludo, como siempre, fraternal y espiritual. Bueno, para que ven estos videos que subo para el bien del crecimiento espiritual, para que nos ayude a crecer y entender las cosas de este mundo, el mundo y sus cosas y las cosas del mundo. Bueno, en el día de hoy, eh, como siempre les digo, prometido es deuda, voy a eh, abordar el tema de lo que es el Padre Nuestro, que decía que es la oración más relevante, la oración más poderosa, por llamarlo así, o así, como tal, que es así, la oración poderosa porque en ella, en unas perspectivas metafísicas, allí se maneja o enumera todas las siete leyes conocidas, ¿no? Claro, dependiendo de la escuela de la metafísica, porque también como todo el ser humano es muy divergente, el ser humano, bueno, y siempre con sus tendencias dentro del, del apego y dentro de lo que es el mal manejo del yo soy. Entonces, es sentirse que bajo un conocimiento se empodera y cree tener la razón total, ¿no? De las cosas. Y eso nos hace separar de la esencia divina. En este sentido, el abordaje que le voy a dar, conociendo estas leyes, ¿verdad? Que son unas leyes que vienen, leyes ancestrales, estas diferentes dogmas, doctrinas de todas las civilizaciones que ha tenido la humanidad. Siempre el lado místico está allí. Y el lado místico también trae su lado oscuro. Como en el video anterior se les hablaba de de esa dualidad. ¿Qué es lo cierto? Pues eso sí es cierto y eso es verdad, eso es verdadero porque cada uno hemos vivido esa dualidad dentro de lo que impera en el mundo y dentro de lo que está en el orden superior, ¿vale? Entonces, es tratar de aprender o desarrollar nuestra esencia, el alma conectada con la divinidad, llamada también conciencia superior, Espíritu Santo. ¿Cómo tratamos de definirlo? Vale, entonces yo comienzo acá con ustedes abordando en el Padre Nuestro, comenzando tomando dentro de la escritura, ¿verdad? Que la podemos ver acá, tomando la escritura del Evangelio de Lucas en el pasaje 11 del 2 al 4, pero yo lo voy a leer el total, porque como yo les decía en los videos anteriores, no podemos extraer el versículo nada más propiamente basado ¿sabes? Relacionarlos a hechos y cuestiones, pero como es como mutilando el contexto, la esencia. Por eso es que yo decía leerlo siempre completo. Yo lo vamos a leer de manera completa. De igual manera el de Mateo, ¿verdad? El pasaje 6 9 del 13 lo vamos a leer completo de donde inicia. Yo tengo acá, yo lo leo bajo lo que no, yo tengo acá la Biblia, la Reina Valera, las Américas también, la católica, allí, siempre eh, fundamentándonos en estos dos pasajes del Evangelio, tanto el de Lucas como el de Mateo. Entonces, yo voy a comenzarle a leerle el total, ¿verdad? Del pasaje para que podamos tenerlo y comprendamos el sentido de esta oración, ¿vale? Entonces yo comienzo acá y posteriormente, claro, les defino dentro de las siete leyes metafísicas cómo están inmersas en esta oración, ¿sí? Comienzo.
En el pasaje de Mateos, comenzando Mateo 5. Sí, creo más o menos que Mateo 5 comencé. Jesús y la oración dice así. Y cuando ores, estoy comenzando sí, en el de Mateo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no seis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. O sea, hablamos de personas que lo hacen, no lo hacen de un corazón y de la esencia de ese poder, sino lo hace a llamar la atención y repiten palabras y repiten, ¿verdad? Pero lo hacen hacia afuera, no hacia adentro. Y eso lo hemos hablado. Entonces, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oráis así. Comienzo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre. Aquí no habla de una correlación. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdón. Entonces vemos que hay la correlación. Allí hay un mensaje oculto también, si lo vemos allí. Ahora le voy a leer el de, perdón, el de Lucas, para que vayamos en contexto. En el de Lucas, Lucas 11, que está de 2 al 4, pero claramente, como le digo, yo no se lo voy a leer, se lo voy a leer completo para que vayamos entendiendo el significado de la oración, que es un sentido místico. Bueno, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí hay también la correlación. El pan nuestro de cada día, dásnoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta
está cerrada y mi niño está conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo, aquí viene la palabra, el mensaje, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué, qué, qué padre de vosotros y sus hijos le piden pan y le dará una piedra? O si o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas y dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que los pidan. ¡Wow! Tiene una profundidad como ustedes no se imaginan. Vale, entonces, dejándole ya claro, ¿verdad? Este mensaje acá referente a los dos evangelios, ¿verdad? Como le decía, el de Mateo y Lucas, que es donde proviene el mensaje del Padre Nuestro. Nosotros lo vamos a interpretar, ver cómo se manejan aquí dentro de toda esta estructura del Padre Nuestro y con los mensajes que deja allí implícito, porque es el contexto total de ese mensaje. Entonces, veamos acá. Entonces, bajo la perspectiva de la metafísica, puede interpretarse aplicando varias las leyes universales, los principios metafísicos. O sea, no hay en el orden cronológico, sino en toda la estructura. Me explico. Basámonos en la ley del mentalismo. Aquellos que de otra manera hayan leído lo que son completas estas leyes, el significado de cada ley. Entonces aquí lo vamos dejando. En la ley del mentalismo, ¿verdad? Que esta ley establece, todo es la mente. La oración comienza con la invocación. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo una mente universal, o sea, el creador, quien crea bajo la conciencia divina, como la fuente de toda creación. La oración en sí misma hay una actividad mental de la creación, una dirección del pensamiento y la intención hacia esa mente universal. Ahí nos deja que por eso tenemos la semejanza. Pero bueno, este es otro tema que vamos a tocar posterior. Entonces ya dejamos que en el lado mentalismo, dentro de la creación, hay un poder, ¿verdad? Hay esa conciencia superior, esa divinidad creadora y es la relación que tenemos con el Padre. Ahí lo deja claro. La ley de correspondencia. Esta ley dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Es la petición que se hace a la voluntad de la tierra como en el cielo. El de donde decimos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, como es arriba, ¿verdad? Que se haga, que se manifieste acá abajo. Entonces ya estamos hablando de una ley de correspondencia. Refleja esta ley buscando una armonía y una manifestación del orden divino en el plano terrenal, que haya una manifestación en el plano terrenal. Y así hablaba el pasaje. Cuando pedid que se te dará y todo aquello, hay una correspondencia. La ley de vibración. Esta ley establece que nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La oración eleva la vibración del individuo a conectarse con la conciencia superior a través de ¿qué? De la fe y la devoción. La palabra y los sentimientos asociados con la oración tienen su propia vibración. Cuando oramos, pronunciamos la palabra, la energía, el poder de la palabra. Manifestamos y elevamos a esa conciencia superior. Estamos vibrando a esa frecuencia, a esa energía. Es poderosa. Ahora entramos con la ley de causa y efecto. 4.
Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. La oración es una causa puesta en movimiento en el plano mental y espiritual, ¿vale? Hablamos ya de la ley del mentalismo, todo lo que pensamos, que creamos, que vaya elevado a esa conciencia superior. ¿Vale? Entonces, como decía, que va en el movimiento del plano mental y espiritual y se espera que genere efecto en la vida del orante y en el mundo que lo rodea. La petición del perdón. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También se relaciona con esta ley, sugiriendo que nuestras acciones, causas, tienen consecuencias, un efecto, y que el perdón puede romper ese ciclo negativo. Por eso es que es muy famoso cuando aquella persona dice, yo perdono, pero no olvido. Rompe ese efecto. Porque cuando yo estoy perdonando, lo estoy haciendo de corazón. Y al ser de corazón, en mi mente lo debo olvidar. ¿Ve? Entonces yo no puedo almacenar en mi corazón eso. Por eso es que el poder radica en esto, en el poder del corazón, ¿vale? Entonces, y caemos en la ley de generación. Sabemos que en la ley de generación está el lado femenino y el lado masculino, ¿vale? Entonces, en la ley de generación también es de donde se provienen las dos manifestaciones. Explico. En el principio establece que la generación se manifiesta en todos los planos de la existencia. Todo tiene un principio masculino y femenino, que son esenciales para la creación y manifestación, ¿vale? Entonces, se refiere a que somos del Padre y somos del Espíritu, ¿no? Entonces, hay una total relación que generamos dentro de la creación, ¿verdad? Esa divinidad que está con nosotros. Nosotros somos generados de esa divinidad. Bueno, algunos relacionan el estado dentro de la creación del Padre con la iglesia, ¿no? Que es el estilo femenino que se habla. Pero bueno, ahí no quiero ahondar porque estaría limitando a un plano material cuando estamos hablando de un sentido espiritual. Entonces, el sentido espiritual lo manejamos en un sentido ya holístico. Entonces, allí se sobreentiende en la dualidad que nace de una unidad perfecta. Entonces, cuando estamos relacionados a esa oración, estamos relacionados a esa espiritualidad, a esa unidad perfecta. Ahora bien, vamos con la ley de polaridad. Daríamos la sexta ley. Este principio afirma que todo tiene polos, dos polos, un lado positivo y un lado negativo, ¿vale? Tiene los extremos. Y los extremos en una relación de la creación es necesario, aunque tú no lo creas, como la de la oscuridad, como la luz, como el frío, el calor. Ahora bien, cuando nosotros decimos que perdonamos a nuestros deudores, o sea, perdonamos a los deudores, porque también nosotros tenemos deuda. Dejamos de pecar, porque todo conlleva una consecuencia al pecado. Entonces, por efecto, en una relación divina dejaremos de pecar en el lado de la polaridad, lo oscuro y lo claro. Entonces, en la oración es eso, enmendar también nuestros pecados con nuestros deudores. Entonces, esta es la relación de la polaridad. Entonces, allí se relacionan en todo ello. Y nos faltaría una última ley, que es la ley del ritmo, que va relacionada con la frecuencia, con la vibración. Entonces dice así: la oración comienza con una invocación a un Padre Celestial y termina con una afirmación de su poder y gloria en la consecución. Esto puede interpretarse como un movimiento que va desde el reconocimiento de la autoridad divina hasta la reafirmación de esa autoridad. Hay un equilibrio entre las peticiones centradas de Dios en su reino, en su voluntad,
En la petición central de las necesidades humanas, el pan, o sea, el pan de cada día, el perdón, ¿verdad? La protección también. Esto refleja que hay un ritmo entre lo divino y lo terrenal. La oración puede verse como un ciclo, comenzando reconociendo a Dios, pedimos sus bendiciones y guía en la tierra, reconocemos nuestra necesidad del perdón y la protección. Finalmente, reafirmamos el poder eterno. ¿Vale? Entonces, esto ya nos relaciona que las siete leyes están allí. Dentro de la metafísica, dentro del que hay la escuela que yo le hablaba de las metafísicas, también hay eh, habla también de estas leyes que habrán escuchado, ¿no? Que es la ley de atracción, la ley de la unidad y la ley del dar y recibir. Todas estas leyes de una u otra forma están allí, pero son principalmente siete leyes que parten de qué? Desde la creación. Y la escuela de la metafísica ha creado también ramificaciones, como en todo. Ser humano por tendencia siempre en su ideal, siempre busca y lo que hacemos con todo esto es apartar. Yo con esto quiero, con estos mensajes que yo siempre les voy a tratar de manifestar acá a ustedes, es tratar de buscar esa unidad, es buscar esa perfección con el Padre, ¿vale? Que es mi sentido. Y bajo las experiencias. ¿Vale? De hecho, cuando yo les los relato del video anterior, yo les hablaba de todas estas manifestaciones que me fueron dando durante mucho tiempo, y eso también están en los sueños, ¿no? Como también están los pasajes bíblicos, ustedes ven allí que, eh, que mucho, en el caso, hay un pasaje, que no me recuerdo que es Saúl, cuando perdió la conexión con Dios, que dice que ni en sueño se manifiesta. Bueno, entonces yo tuve mucha experiencia en relatos como que cuando estamos en ese sentido dual entre lo divino y lo prohibido, o lo blanco o lo oscuro, o la luz y la oscuridad, por llamarlo. Bueno, es allí cuando yo en esos sueños me manifestaba la conciencia, me explico, esa divinidad que cuando tenía las tentaciones de la oscuridad, las tentaciones a nosotros, a nivel de conciencia, y pasa al subconsciente, nos queda imágenes. Nosotros tenemos una imagen de un Dios, tenemos una imagen de una oscuridad o del diablo, demonios, tenemos imágenes. Entonces, cuando estamos en un sueño, en el archivador, que es el subconsciente, que es llamado archivador también, allí va esa memoria, va ahí, pero cuando entramos al sentido espiritual, algo se tiene que, esa es como materializarlo. Y como es una energía, se tiene que materializar. Y se materializa en imagen. Entonces yo tenía la imagen de ver un demonio altísimo con una imagen de ver a un Dios, un Jesús pequeño. Pero ¿qué me decía allí ese Jesús pequeño? Ora, ora el Padre nuestro, ora el Padre nuestro, ora el Padre nuestro. Y yo lo oraba hacia el interno y tenía esa lucha. Que era lo que yo allí resumo en este relato, de este sueño, ¿verdad? O en mi interpretación, es que tenía una lucha interna espiritual entre lo malo y lo bien. Bueno, entonces yo tenía que, por medio de la oración del Padre Nuestro, era conectarme con la esencia divina. Era la importancia del Padre Nuestro. Es la conexión con la divinidad. Entonces, ahí interpretamos en esas interpretaciones de la ley metafísica, ¿verdad? Dándole en ese sentido, que hay una energía, un poder muy grande en el Padre Nuestro. Es bueno que ustedes en sus casas siempre tengan en una tablita, siempre en las casas. De hecho, bueno, con la migración, uno, una vez se pierde las conexiones y eso no debe ser. Entre más nosotros estemos expuestos, más debemos buscar de Dios. Por ello lo decía, toca, se te abrirá, pide, y se te escuchará, ¿verdad? Y entonces es eso, buscar esa conexión con el poder divino y llamado también el Espíritu Santo, que es ese poder también glorioso, ¿verdad? Que se nos manifiesta también cuando Jesús dice que Él va al reino, pero nos dejará el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, es eso, es buscar la manera de conectarnos con Él, con la esencia divina. Entonces, bueno, igual que de manera, nosotros tenemos unas oraciones propias que nacen desde el corazón y es también conectarnos con esa divinidad,
bajo esa pureza, porque de cierto modo, con los pecados que tenemos una pureza que está allí, que es esa célula divina, que llaman algunos científicos la célula de Dios. Entonces conectarnos con eso. Y eso nos va a hacer trascender en cualquier situación que nos encontremos, obstáculos que se nos presentan en la vida. Entonces tener siempre la oración presente. Y de igual manera esa manifestación divina, pidiéndole a que es todopoderoso, como lo decían los pasajes que hablaba, siempre esa conexión. Por eso es que yo les decía, por eso al principio yo no me enfoqué nada más en manifestar entre los dos evangelios, Lucas y Mateo, nada más para pues, el contexto total, porque es la relación que hay y es el poder que hay allí. Es un poder grandísimo que hay allí y que hay que extraerlo. ¿Ve? Entonces hay que llevarlo al sentido espiritual, no material, porque cuando lo manejamos así, se manifiesta esa divinidad en nosotros como recipiente. Recuerden el pasaje también de la vasija de barro, el contenido. O sea, nosotros somos esa vasija y el contenido es lo que baja, lo que baja en nosotros. Bueno, mi gente, espero haberle aportado, ayudado con este tema en el día de hoy, que es el tema de esa oración divina y poderosa. Tengámoslas presentes. Como yo le decía, colóquenla en su puertica, en el cuarto, en la tablita del Padre Nuestro, la mandan a hacer con su Padre Nuestro, con la esencia divina. Ustedes la magnetizan, por llamarlo así, bajo la fe esa, y ponerle en oración, no es que van a adorar la tabla, sino que le digo, magnetizar y es materializarla, es orándola con estas leyes, conociendo toda la profundidad de, de la oración. Eso es lo que nos permite estas leyes, profundizar la manera mística de la oración. ¿Vale? ¿Ve? Entonces, como le digo, espero haberlo ayudado y que, bueno, sigamos en contacto. Ustedes conmigo, yo con ustedes. La ley es universal, no es individual. Nunca pensemos en manera individual, pensemos en colectivo, porque todos somos parte de la unidad. Dios les bendiga y hasta el próximo video. ¿Vale? Seguimos en contacto.